Vamos en esta tarde, jóvenes, a leer dos pasajes. Uno está en Gálatas capítulo 1, versículo 4, y otro está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice así, vamos a leerlo juntos. Gálatas 1, 4. Bueno, vamos a leer del 3 porque si no la oración se corta. Dice, ¿ya lo tienen todos? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ese no estaba, pero... A ver, Primera de Juan 5, 19. Dice... ¿Así ya lo tienen? Leemos juntos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Padre, en esta tarde pedimos tu presencia, Señor, tu auxilio para poder recibir tu palabra, Señor, y ser instruidos por ella para saber cómo debemos conducirnos en este mundo, Señor, y saber también que somos tus hijos y que estamos bajo tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el tema de esta tarde, muchachos, es el presente siglo malo. Ahorita leímos dos versículos donde se nos habla, uno de ellos, ¿verdad? Gálatas, que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y luego en Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que se pueden traducir mundo, y una de ellas es la que aparece ahí en Gálatas, que traducido como siglo. Y siglo no quiere decir necesariamente ese periodo que conocemos como de 100 años, al que llamamos siglo, sino la edad, una edad determinada con un principio y caracterizada, un principio y un final, y caracterizada de cierta manera. Entonces el presente siglo malo es la presente edad, o digamos la presente dispensación, o el presente estado en el que el mundo se encuentra. Ahí se usa la palabra aión y tiene esa referencia de tiempo, pero siempre que se usa en el Nuevo Testamento, porque esas son palabras del Nuevo Testamento, se usa para señalar el carácter de este tiempo y el carácter malo de este tiempo. La otra palabra es oikoumene. Bueno, quiere decir el mundo, se traduce también como mundo, pero se refiere a la tierra habitada, o sea, a las personas que habitan en este mundo. Y la otra palabra es cosmos. Las dos anteriores se usan un poco menos, pero cosmos se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, se usa de hecho 187 veces. De esas 186 se traduce como mundo. Y mundo en el Nuevo Testamento es una palabra que quiere decir un cierto orden, un cierto sistema organizado de manera sistemática. Es un sistema. Y esta palabra es cosmos, mundo, y es exactamente lo contrario de una palabra que es caos. Y caos quiere decir exactamente, pues lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Desorden. Pero lo importante o lo interesante para nosotros es que
Esta palabra cosmos, este sistema que se identifica así en el Nuevo Testamento con esa palabra, cosmos, que traducimos también mundo. Por cierto, de ahí viene la palabra cosméticos, que es que las mujeres se arreglan, ¿verdad? En lugar de, pues sí, de tener así un desorden, se cosmetizan, ¿verdad? Se ponen en orden. Entonces, es un sistema. Ahora, lo importante es ver el carácter que tiene este sistema. Por eso se llama el tema de esta tarde el presente siglo malo, porque siempre que la Biblia usa la palabra cosmos, la usa dando a entender claramente que es un sistema dominado por Satanás, es un sistema satánico, ¿verdad? Entonces quiere decir, un sistema mundial es un sistema vasto, amplio, que abarca todo el mundo, digamos, material, ordenado, arreglado, y resulta de esa manera porque es el fruto de una mente maestra, de una mente experta, y esta mente es la mente de Satanás. Muchas cosas que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, referidas como mundo, que nosotros no nos imaginamos que tengan un carácter malo, la mayoría de las veces, la comprensión común de la palabra mundo es un lugar para vivir, es el lugar donde vivimos. Y la gente, aunque ese es un sistema maligno, malvado, opuesto a Dios, que tiene algunas características que vamos a ver, la mayoría de la gente que vive en el mundo es todo lo que conoce toda su vida y no sabe que está bajo el maligno, como dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Así que el mundo, así como aparece la palabra en la Biblia, no es simplemente un lugar donde vivir. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, se presenta a través de unas palabras de Jesús una idea muy clara de cuál es la naturaleza de este mundo. Dice en Juan 12:46, yo, son palabras de Jesús, él está hablando, yo, la luz, he venido al mundo. Entonces, ahí luego se entiende, ¿verdad? Que Jesús vino a un mundo en tinieblas. Y las palabras que siguen lo confirman, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel versículo tan conocido que muchas veces en Navidad se menciona, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Y los que estaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este mundo es un mundo de tinieblas. El Nuevo Testamento lo presenta en su carácter impío y anti Dios, o sea, opuesto a Dios. Voy a mencionar así varias citas con lo que dicen sobre el mundo, sin que tengamos que buscarlas. Jesús dijo, esto está en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Refiriéndose a sus discípulos, a nosotros, a todos los que creemos en Él, dice, no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Esto está en Juan 17:44. El mundo no te ha conocido, o sea, no ha conocido a Dios. Esta es la oración de Jesús y está ahí en Juan 17:25. En Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Esto está diciéndole a Pilatos, ¿verdad? Dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían y pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo.
En Romanos 3:19 dice, hablando de cómo Pablo fue elaborando desde el capítulo 1:18 hasta allí, hasta el 3:19, todo un argumento de cómo el hombre es culpable delante de Dios por no haberle reconocido, por negarse a reconocer que Él hizo todas las cosas, por adorar las criaturas en lugar del Creador. Él dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Efesios 2:12 dice que nosotros estábamos antes sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Santiago, en el 1:27 de su carta, dice que la religión sin mácula, sin mancha, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y guardarse sin mancha de este mundo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que mediante ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, y dice, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, este mundo está en tinieblas, este mundo no conoce a Dios, este mundo se opone a los cristianos y los aflige, este mundo no es el mundo, no somos de aquí, así como Jesús no es de aquí. Este mundo mancha, este mundo contamina, este mundo corrompe. ¿Verdad? Es todo lo que, algunas de las cosas que la Biblia dice, o que el Nuevo Testamento dice. El mundo, el cosmos, es un sistema que Satanás ha elevado y promovido para sus fines, sus ideales y sus métodos. La civilización en la que vivimos es una civilización que tiene ideales, métodos, propósitos, y la característica principal de esos propósitos, ideales y métodos es la independencia de Dios. El mundo está organizado de manera que persigue fines, algunos loables. Por ejemplo, hay muchas cuestiones humanitarias, hay muchas cuestiones culturales que nosotros como cristianos podríamos decir, es bueno, nosotros podemos participar perfectamente de eso. Pero, ¿cuál es la característica de los promotores de esta civilización, de este sistema mundial, que es un sistema mundial satánico? Que ellos no esperan que Dios aparezca por ningún lado, ni le atribuyen a Dios ningún poder causativo, no creen que él pueda hacer algo, no creen que Él haya hecho algo, no creen que Él es el que hizo el mundo, y aunque tengan fines nobles aparentemente, su filosofía es, Dios no está por aquí ni queremos que esté, ¿verdad? Por eso es el resultado de una mentira original. Y esa mentira apareció en un primer ser, por una parte, un ángel, que fue Satanás, ¿verdad? Él dijo, yo me sentaré sobre las nubes, sobre las estrellas del cielo, voy a poner mi trono y seré semejante al Altísimo. Es decir, él estaba bajo las órdenes de Dios, pero él dijo, no, yo quiero establecer mi propio reino. Es decir, aquella mentira que surgió del corazón de Satanás, fue la causa de su rebelión. Y luego esa misma mentira se la repitió a Eva en el huerto del Edén. ¿Y cuál fue la propuesta que Satanás le hizo? Que sería igual a Dios. Es decir, no necesitas a Dios, ¿verdad? Puedes llevar tu vida y va a ser mejor. Tú vas a ser como Dios. Dios ha querido que tú estés subordinada. Él es malo. Él te está negando algo bueno. Él quiere tenerte sometida, pero yo te propongo que hagas lo que
que comas, ¿verdad? De lo que Él dijo que no comieras. Y entonces vas a ser igual a Dios. Entonces, ese es el principio sobre el cual funciona el mundo, toda nuestra civilización, y me refiero desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Funciona separada de Dios, sin tomarlo en cuenta. Ahora, aquí se incluyen sus gobiernos impíos, sus conflictos, sus armamentos, sus celos, su educación, su cultura, sus religiones morales y su orgullo. Porque algo que existe mucho en el mundo, y a veces los cristianos no somos muy sagaces para darnos cuenta de que algunas cosas que el mundo hace con lo que es la palabra de Dios, con lo que es las cosas de Dios, la revelación de Dios, no es un adelanto o no es algo que favorezca la propagación del Evangelio, no es algo que favorezca el reino de Dios, sino todo lo contrario. El mundo a veces ve en estas religiones llamadas morales, dice, pues nuestros propios valores que nosotros estamos tratando de impulsar se ven reflejados inclusive en la Biblia y están en la misma persona de Cristo, están ejemplificados o personificados. Entonces, a veces adoptan, ¿verdad?, las cosas de la Biblia, pero las impulsan ellos aparte de Dios. Piensan que ellos pueden conseguir paz, armonía, amor entre los hombres, superación de los conflictos que hay, superación de las guerras, erradicación del hambre, erradicación de la injusticia, erradicación de la violencia, todo con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con sus propios valores morales, dejando a Dios a un lado. Entonces, esta es la característica principal del cosmos satánico, es decir, no necesariamente tienen que estar comprendidos en ese carácter satánico, aquellas cosas que nosotros consideramos peores. El diablo usará todo lo que sea bueno y que él pueda usar para impulsar sus propios fines. Ese es el problema de la sutileza de Satanás, que muchas veces a todo el mundo lo tiene engañado, pero a veces también a los cristianos nos engaña. Entonces, este cosmos, este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo satánico, un cosmos satánico. Ahora, vamos a ver algunas características un poquito más adelante, porque de primera nosotros, quizá ustedes, ¿verdad?, en este momento están recibiendo una impresión así como de, el diablo está por todos lados, ¿para dónde me voy a hacer?, ¿verdad? Vamos a ver inclusive que Satanás tiene dominio, pero que su dominio está sometido a la soberanía de Dios, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno, pero ahí la primera parte del versículo, ¿sí lo recuerdan? Nosotros somos de Dios, ¿verdad? No somos del maligno, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, hay una exhortación o muchas exhortaciones y algunas muy fuertes en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la relación del cristiano con el mundo. Y por ejemplo, ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, déjenme leérselos bien. Primera de Juan 2, 15 y 16. O si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Desde el 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la exhortación es: no améis al mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero por otra parte, ahí en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 9, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. y entonces, pues Dios envió a Jesús al mundo porque nos amó, o porque amó al mundo. Y ese versículo no lo vamos a leer, pero todos lo sabemos de memoria. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en todo se usa la misma palabra cosmos. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo porque amó al mundo. Y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Pero luego se nos dice que no amemos al mundo porque si lo amamos, el amor del Padre no está en nosotros. Hay que entender ahí el significado preciso que tiene en cada versículo la palabra mundo. Y aquí obviamente se refiere a las personas que están en este mundo, las personas que están perdidas en este mundo, como nosotros estuvimos un día perdidos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No quiere decir que Dios ame este sistema, ¿verdad? Estas instituciones con las cuales Satanás ha organizado este cosmos para tener al mundo bajo su engaño, ¿verdad? Entonces Dios ama a los hombres del mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos amar así, de esa manera también. Es decir, no podemos decir, no, esas personas son del mundo, y si Dios nos dice que no amemos al mundo, entonces no vamos a amar a las personas. No sé si entienden la diferencia, ¿verdad? Una cosa es las personas que están en el mundo y todo el sistema bajo el cual están dominados, ¿verdad?, por Satanás. Ahora, entonces no hay contradicción entre ese mandamiento de no amar al mundo cuando Dios dice que Él ama al mundo. Ahora también otra cosa es que esto no restringe al cristiano en su aprecio de la naturaleza, ¿verdad? O sea, a Satanás se le ha permitido tener autoridad. A veces él, como en la tempestad en el mar de Galilea, ese viento fue levantado por Satanás. Vamos a ver el ejemplo de Job, como muchas cosas él hizo, Satanás, por medio de fenómenos naturales para afligir a Job. Y Dios se lo permitió. Él tiene poder. Pero en sí, Satanás no ha creado nada. La creación es la creación de Dios. No vamos a decir, no, pues ya no me va a gustar el atardecer porque es parte del mundo y es parte del cosmos satánico, ¿verdad? No, Dios es el creador de todas las cosas. Satanás no ha creado nada. Bueno, solo se le permite asumir autoridad sobre la creación. La creación fue afectada por la caída. Ahí dice en Romanos 8, 19, 23, que la creación misma fue sujetada a vanidad por Dios, pero todavía retiene su carácter original, ¿verdad?, que le fue dado por Dios. Para un cristiano que conoce la revelación, el cosmos diabólico debe aparecer en su carácter malo, esencial, como el desarrollo de esa mentira que reclama la independencia de Dios y que está opuesta a sus propósitos. Ahora, entonces, de todo esto que estamos diciendo, en resumen, este mundo está bajo el maligno. El cosmos, esta organización mundial, ese sistema mundial, es satánico, ¿sí? Bueno, como un primer punto de esto vamos a ver, o como una primera, digamos, división o aspecto, la autoridad de Satanás sobre el cosmos. Y encontramos en la Biblia algunas declaraciones que si no estuvieran escritas ahí, no las podríamos creer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en Lucas
capítulo 4, versículos 5 al 7, que nos habla de la tentación de Jesús. A ver si me ayudan a leerlo, por favor. Lucas 4, del 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hay varias cosas que se notan aquí. Por ejemplo, la forma como el diablo llevó a Jesús, dice, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué notamos aquí, muchachos? Bueno, notamos algo extraño. ¿Ustedes qué notan aquí? ¿Qué hizo el diablo? O sea, ¿fue todo normalito lo que hizo? No, ¿verdad? Dice que lo llevó a un monte alto. O sea, él usó un poder sobrenatural para tomar a ese hombre Jesús, llevarlo y en un instante mostrarle todos los reinos del mundo. El diablo tiene poder, Satanás tiene poder. Ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis no lo vamos a leer, pero se dice que echa de su boca como un río para perseguir a la mujer, ¿verdad? Y así como cuando nosotros vemos en esos videojuegos, o ustedes, porque yo ni los veo, pero sí de repente sé como dice que usan poderes, ¿no? Le aprietan un botón y salen rayos y centellas. Bueno, Jesús fue sometido a esa tentación de manera sobrenatural. En un momento, dice, le mostró los reinos de este mundo y la gloria de ellos. O sea, los jardines colgantes de Babilonia, Nueva York, quizá las luces de Las Vegas o X, ¿verdad? Los reinos de este mundo. Ahora, le dijo algo Satanás a Jesús, dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Jesús no le contradijo en eso. O sea, dijo, no es cierto, eres un mentiroso, tú no tienes potestad sobre esos reinos. Le contradijo lo que dijo enseguida, si tú postrado me adorares. Dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces, eso que Satanás le dijo a Jesús era cierto. Él tiene potestad sobre los reinos de este mundo y a quien quiere lo da. Eso es lo que piensa Satanás. Y desde su punto de vista es cierto. Pero podemos nosotros leer ahí en el libro de Daniel, cuando Daniel habla con Nabucodonosor, le dice ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 4, Dios él levanta reyes y quita reyes, y a quien quiere da el dominio, y a quien quiere se lo quita. Entonces, sobre esa potestad de Satanás, está por encima de ella, está la soberanía de Dios. Pero Dios ha permitido que Satanás tenga ese dominio sobre los reinos y a quien quiere se lo da. Y esto no incluye solamente aquellos reinos o aquellos gobiernos violentos, perversos, desde el punto de vista de los criterios humanos. Esto incluye todos los gobiernos de este mundo, inclusive aquellos que reciben la aprobación humana, que son democráticos, que en realidad siempre o se toman las cosas por la violencia o se toman las cosas por el engaño. Porque en las democracias, ustedes saben que hay mucho engaño, aún en las mejores democracias. Y se toman las cosas no por la fuerza, sino aparentando representar los intereses de todos y logrando
intereses personales propios de grupo, ¿verdad? Consiguiendo. Así es. Así es este mundo. ¿Por qué? Porque este es un mundo que está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces le dijo: a ti te daré todos estos reinos, la potestad de todos estos reinos si me adoras. Y fíjense la desfachatez de Satanás, ¿verdad? El atrevimiento, porque él está diciendo, una criatura le está diciendo a su creador que lo adore. ¿Es atrevido Satanás? Sí, ¿verdad? Es un desvergonzado. Blasfemo, ¿verdad? Es verdad entonces que Satanás tiene dominio sobre este mundo. Si nosotros leyéramos ahí en Daniel capítulo 10, vamos a ver cómo esto es cierto. Yo siempre me he preguntado, eso es algo que a mí se me ha ocurrido, ¿verdad? ¿Por qué muchos locos se creen Napoleón, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto que en los manicomios hay personas que se creen, no en todos, pero hay personas que se creen Napoleón, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 10 de Daniel, hay una oración de Daniel que es estorbada y tarda mucho la respuesta, y cuando el ángel viene con la respuesta, ahí a partir del versículo 12, ayúdenme a leer por favor, versículo 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y después, más adelante, dice que después vendrían el príncipe de Grecia, ¿verdad? Bueno, entonces, esto no habla de otra cosa más que de la sucesión de los gobiernos. Ahí en el versículo 20 dice: y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. La sucesión de los imperios que Daniel vio en la visión de la estatua de oro y de las bestias, de las 4 bestias, que eran Babilonia, Persia, Grecia y Roma, se ve en la visión de Daniel como la sucesión de los reinos aquí en esta tierra. Pero en esta oración Daniel lo ve como la sucesión de gobernadores de las tinieblas que menciona Efesios 6, capítulo 12, que esa misma sucesión terrenal no es más que el reflejo de una sucesión que ocurre en las regiones celestiales, ¿verdad? Desde luego celestiales demoníacas. Bueno, Jesús llamó a Satanás. Hay 3 citas, solamente vamos a leer una. Es Juan 12:31, si quieren la buscamos y la leemos, pero también está en Juan 14:30 y 16:11, donde Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. A ver, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Exactamente el mismo nombre que Jesús le da aquí a Satanás está en las otras 2 citas, así que no la vamos a leer. Pablo también lo llamó así, de manera un poquito diferente. Efesios 2:2 y 2 Corintios 4:4 no lo vamos a leer. Y Efesios 6:12. En Efesios 2:2 le dice el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4:4 dice el Dios de este siglo.
En Efesios 6:12 le dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Luego Jesús mismo, en el Apocalipsis, el Jesús ascendido y glorificado, habla del trono de Satanás. Esto está en Apocalipsis 2:13. Tampoco lo vamos a leer. Y lo que ya leímos al principio, en 1 de Juan 5:19, que Juan el apóstol en su carta dice, el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Vamos a leer un poquito, sí, Isaías 14:12. Isaías 14:12 y 16 al 17, donde hay 6 hechos que se mencionan ahí, que dicen cómo Satanás tiene dominio. A ver, Juan, al final del versículo 12, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Luego, en los versículos 16 al 17, fíjense, se mencionan 5 cosas. Es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, es real, ¿verdad?, el dominio de Satanás. En Job capítulo 1, versículos 13 al 19, ahí vienen varias cosas que hizo Satanás. En el versículo 15, acometieron los sabeos y los tomaron. O sea, los rebaños que tenía Job. Mataron a los criados a filos de espada, solamente yo escapé. Luego, en el versículo 16, dice que vino otro mensajero y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores. Luego, en el 17, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. En el 18, tus hijos estaban comiendo y vino un gran viento, cayó la casa y murieron todos. ¿Se dan cuenta cómo mueve tribus para dañar a los hijos de Job, para robarlos? Viene el fuego y viene este viento, ¿verdad? Y todo movido por Satanás. Entonces, él tiene autoridad, ¿verdad?, en este mundo. Bueno, otro aspecto es que el cosmos es enteramente pecaminoso. Y aquí está un poquito de lo que les mencionaba yo hace rato. Es enteramente pecaminoso el cosmos, aún en las cosas buenas, porque esta es parte de la sutileza de Satanás. Satanás, uno de sus métodos principales es el engaño. Y entonces, él se opone a Dios, pero se opone a Dios porque quiere ser como Dios, porque ese fue su lema, seré semejante al Altísimo. Eso está en Isaías 14, versículo 15. No, perdón, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces es un enemigo de Dios, es un opositor de Dios, pero quiere parecerse a Dios. Entonces hará todo lo que le sea posible en su sistema, en su cosmos, en su orden en el que ha encerrado a todas las personas, a todos los habitantes de la tierra. Hará todo lo posible por usar aún cosas que en sí mismas son buenas, ideales humanitarios, culturales, que a veces armonizan con las realidades espirituales, pero que pertenecen al cosmos satánico, ¿verdad? La raíz del mal en el cosmos es que está organizado completamente aparte de Dios, ¿verdad?
es una manifestación de todo lo que Satanás puede producir como una exhibición total de lo que fue la mentira original. Lo que les decía hace rato, lo que una criatura humana o angélica, ¿verdad?, puede producir por haberse embarcado en una empresa independiente de Dios, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas buenas, puede promover la cultura, puede luchar contra el hambre, puede luchar contra la enfermedad, puede manejar empresas o fundaciones contra el cáncer, contra la desnutrición, pero manejado todo dentro de su sistema, que tiene la característica principal de dejar fuera a Dios, ¿verdad? Entonces, la mentira que Satanás inauguró, porque él es así, ¿verdad? Dice ahí en Juan 8:44 que él es homicida desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a los que se estaban oponiendo a él, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el cosmos satánico está basado en la mentira, pero también en el engaño, es decir, en hacer aparecer todo aquello que es mentira, pero hacerlo aparecer como algo bueno, algo verdadero. Y va a terminar como comenzó. ¿Cómo comenzó este cosmos satánico? Bueno, comenzó con el repudio de un ángel y de un hombre hacia Dios. Y así culminará, con el repudio de Satanás hacia el reino de Dios y del anticristo, ¿verdad? Nosotros hemos leído, y a lo mejor no tengo que recordárselos, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad?, porque algunos no han estado en ese tipo en esas enseñanzas, pero la palabra de Dios ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que este dominio, así cuando Satanás le dijo a Jesús, los reinos de este mundo me han sido entregados, son míos porque me han sido entregados. ¿Cuándo fue eso que le fueron entregados y que Jesús no le discutió? Bueno, fue en el huerto del Edén, porque Dios le había dicho a Adán y a Adán, ¿verdad?, señorear sobre la creación, pero Satanás tomó el dominio que le pertenecía a Adán y se lo entregó, ¿verdad? Y entonces así va a terminar, con un ángel manejando a un hombre, ¿verdad? Y el ángel es Satanás, y el hombre, aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, se llama el hombre de pecado. Y dice que en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fíjense cómo se combinan aquí esas dos características del cosmos satánico, del mundo del hombre dominado por la mentira y el engaño de Satanás. Es oponiéndose y queriéndose parecer. Dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Esto nosotros lo vemos ya en los últimos tiempos desplegado en el capítulo 13 del Apocalipsis, que también lo hemos estudiado a veces, y donde dice ahí que el dragón, o sea Satanás, le da su poder a la bestia,
y que hace muchas cosas para engañar a los hombres, ¿verdad? Para que adoren a la bestia en lugar de Dios, ¿verdad? Bueno, desde el capítulo 12, versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y él fue arrojado a la tierra. Y es cuando viene a la tierra que trata de establecer un culto que es gobernado directamente por él, por el dragón, por Satanás, pero que pone en el lugar de la adoración a un hombre, ¿verdad? Para cumplir aquella mentira con la que engañó primero a Eva y a Adán, ¿verdad? Ustedes serán iguales que Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, así comenzó este cosmos satánico y así culminará también, ¿verdad? Pero Dios va a terminar con todo eso. Nada de lo que hay en este mundo será preservado, será rescatado. Dios no usará las ruinas del cosmos satánico para establecer su reino. Todo va a ser desmenuzado, todo va a ser deshecho. Eso lo tenemos ahí muy claramente en Daniel 2, 34 y 35 y 44 y 45. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sí, entonces todas esas cosas del cosmos que Satanás ha levantado, Dios los va a destruir. Yo quisiera leerles esta parte porque se me hace muy, bueno, te los quiero decir con la precisión con la que está escrito aquí. Si se los digo de memoria se me va a ir. El cosmos es una manifestación de todo lo que Satanás puede producir como una exhibición total de lo que fue la mentira original. Lo que la criatura humana o angélica puede producir por haberse embarcado en una empresa independiente de Dios, el Creador. Y fíjense esto qué importante. El cosmos no es un campo de batalla en el que Dios y Satanás contienden por la supremacía. Más bien es algo que Dios ha permitido para que la mentira tenga su pleno desarrollo y manifestación. Nosotros vemos en el mundo que aparentemente Satanás prevalece, pero Satanás está vencido. Satanás fue aplastado en la cruz. Ahí fue la victoria de Cristo. Esa profecía de Génesis 3:15, ella te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer que es Cristo. Palabras de Dios a la serpiente, a Satanás. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en la parte más ligada a la humanidad de Jesús, ¿verdad? Dios ya tiene la victoria completamente. Dios no está peleando con Satanás así por a ver quién gana. Dios está permitiendo que Satanás despliegue su cosmos, su mentira, para que la lleve a sus últimas consecuencias, a fin de que la mentira pueda ser juzgada, no como una hipótesis, no como algo que pudiera ser, sino como es en su pleno desarrollo, porque Dios es así. Dios es justo y nunca deja lugar a dudas en sus juicios. Desde la promesa que Dios le dio a Abraham de tener la tierra y que le dijo que su pueblo iba a ser
prisionero, esclavo, 400 años, y le dijo a Abraham, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo hasta aquí. Y la mentira satánica tiene que llegar a su colmo, a su culminación, para que sea juzgado. Bueno, método de Satanás en el cosmos es otro punto. Ya vamos a terminar. Es un poquito largo el tema, y de hecho dejé muchas cosas fuera porque hay mucho en la Biblia sobre esto. Bueno, el principal método de Satanás es el engaño. Ahora, una de las cosas que él usa mucho para engañar es las mentiras sobre sí mismo. Por ejemplo, de cómo la imaginación popular lo pinta. Pero en realidad el diablo puede presentarse de una manera bastante respetable. Y 1 Corintios capítulo 11, no lo vamos a leer, versículos 12 al 15, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros pueden disfrazarse como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia. Entonces, puede ser muy decente. Satanás puede ser todo un dandy. No viene con cola, no viene negro, no viene con pezuñas, ¿verdad? No, él era el más hermoso de todos los ángeles. Así lo dice Ezequiel 28. Entonces parte de su mentira, de su engaño sobre todos los impíos y a veces sobre gran número de cristianos, es que solo lo que la sociedad considera más malo es lo que surge de Satanás. Si es que hay alguien, algún diablo del que pueda surgir, ¿verdad? Porque también esa duda mete en todos los hombres de si realmente él existe o no. Pero no es cierto. Él, o podríamos hacernos la pregunta de que si esta maldad que existe en el mundo, esta violencia, estas perversiones, son producto de la mente directiva de Satanás, o sea, porque él lo ha querido o porque no puede realmente controlar las fuerzas que ha desatado, ¿verdad? El pecado en el corazón humano. Quizá para él sería mejor que no existiera tanta violencia y tanta indecencia y tanta corrupción y tanta perversión, porque así lograría de manera más efectiva sus fines. Porque la gente tiene un cierto concepto de moralidad que repudia naturalmente, por ejemplo, el infanticidio, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, no es la mente humana, sino la revelación divina, la que nos indica que gobiernos, moralidad humana, educación, comercio, arte, grandes empresas, mucha actividad religiosa se incluyen en el cosmos diabólico. Esto quiere decir que el sistema elaborado por Satanás incluye todo lo bueno que él puede incorporar en el cosmos y que sea consecuente con sus fines. O sea, todo lo que parezca bueno o que sea bueno en sí mismo, que él pueda usar para apartar a los hombres de Dios, él con gusto lo hace, con preferencia a los otros métodos más crudos, ¿sí? Entonces, ahora, esto nos debe nosotros llevar a pensar que inclusive las verdades que la palabra de Dios contiene y que a veces han ido conquistando la mente humana, la razón humana, y han sido aceptadas de manera parcial, ¿verdad? Muchas cosas de la Biblia se incorporan en cuestiones de derecho, en educación, ¿verdad? Eso es promovido también por Satanás, mientras no se toque el punto principal, que es que la redención, la salvación es por medio de la fe en el sacrificio cruento, en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, que es el único método por el cual Dios salva a los hombres y los libra de la potestad de las tinieblas, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces Satanás, mientras
se puedan predicar todas las verdades bíblicas, todos los valores morales que están en la palabra de Dios, todas las leyes humanitarias, todas las leyes sanitarias, todas las leyes de convivencia humana, todas las normas, de convivencia humana, que se puedan predicar, feliz. Mientras no se predique el mensaje de salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, hay muchas religiones que son producto y son parte del cosmos satánico. Religiones moralistas y muchas cosas que se han infiltrado inclusive en el mundo evangélico. Milagreros y cosas que tratan de mejorar la vida del hombre sobre la tierra, pero que no lo llevan al cielo, que no lo hacen escapar de la potestad de las tinieblas. Y esto lo dice claramente el apóstol Pablo, y con eso vamos a terminar. Bueno, con eso y un detallito más que quiero mencionar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice: desde el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, eso es lo único que Satanás no quiere, que los hombres vean cómo Dios les ha dado salvación y la posibilidad de escapar del dominio de Satanás por medio de la fe en ese Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para salvarlo murió en la cruz. Por eso dice Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y yo aquí quiero hacer una aplicación breve, pero creo muy necesaria. Nosotros a veces, muchachos, en nuestro propio culto cristiano, introducimos cosas que son del mundo, y mucho en la música. Cuando nosotros rock and rollizamos, inclusive himnos solemnes, tradicionales, que contienen muchas verdades bíblicas, himnos navideños, cuando los rock and rolleamos, estamos haciendo lo que Israel, que era gobernado por Dios por medio de los jueces, dijo: no, nosotros queremos tener rey, nosotros queremos ser como los demás. Y algunos valores muy bellos aparentemente se expresan en canciones mundanas. Yo pienso ahorita en este momento en la canción Imagina, que muchos de ustedes han de conocer, de los Beatles. Dice cosas aparentemente muy bellas, que no haya guerras, que no haya confrontación, que haya paz, pero dice: por favor, que sea sin Dios. Porque ahí dice claramente: imagínate que no haya religión. Y luego en inglés se usan dos palabras diferentes para cielo, el cielo atmosférico, se usa la palabra sky, y para el cielo que promete la Biblia para los que creen en Cristo, el cielo donde es la morada de Dios, se usa la palabra heaven. Entonces dice: imagina que no hay heaven, solo sky, only sky. Imagínate que solamente está este cielo, pero que no hay el otro cielo. Imagínate que no hay Dios, qué felices seríamos, cuánta paz vendría, cuánta armonía. Eso es una mentira. Y es algo muy bonito que se oye. Y tomamos ídolos de la música del mundo y queremos sonar como el mundo suena, y no nos damos cuenta, o no valoramos
las cosas que son del mundo, como la Biblia las valora. Este es el cosmos satánico. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que a veces es una píldora amarga de tragar, Señor, darnos cuenta de cuántas cosas nosotros perseguimos, usamos tiempo, escuchamos, vemos, aceptamos en nuestro sistema cultural o de valores, de las cosas que tú llamas que son de tu enemigo mortal, cosas por las que Cristo murió para librarnos de ellas, para librarnos del presente siglo malo, y nosotros cuántas veces tomamos las cosas de este mundo, aún para decir que te estamos adorando, así como aquel becerro que levantó el pueblo de Israel y Aarón le dijo al pueblo: aquí está este becerro, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y luego dijo: mañana vamos a celebrar fiesta con este ídolo y será una fiesta para Jehová. Señor, permite que tengamos un discernimiento cada vez mayor, un conocimiento de tu palabra, Señor, de que tenemos que estar en este mundo, interactuar con el sistema educativo, con el gobierno, con tantas cosas, Señor, pero sabiendo siempre que somos peregrinos aquí, que somos extranjeros, que tu palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que tu palabra nos dice que nos abstengamos como extranjeros y peregrinos de los deseos que batallan contra el alma. Señor, que nosotros sepamos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y gracias, Señor, porque aunque somos hijos imperfectos, cuando hemos creído en ti, Señor, somos tuyos. Y aunque a veces coqueteamos o ignoramos cosas que son del mundo y cosas que son tuyas, nosotros somos tuyos, Señor. Y tu palabra dice que tenemos la fe que vence al mundo y el maligno no nos toca, porque somos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.